¿No tienen dudas? Ah, gracias. Alguien ya la puso. Ya la puso a grabar. Qué bueno. Ok. Entonces, en realidad, la parte difícil ya la empezamos, ¿no? Que sería explicar lo que es una leucemia. Las leucemias agudas mieloides o mieloblásticas, también les llaman, son las que salen o surgen de la célula madre pluripotencial restringida, que es la GEM. Entonces, recordando un poquito, ¿qué células nos da la GEM? O sea, ¿qué células nacen de la GEM? Granulocito, eritrocito, megacariocito y monocito. Ok, me dijiste granulocito, me dijiste monocito, me dijiste, ¿qué más? Eritrocito y megacariocito. Eritrocito y megacariocito. Ok, muy bien. Entonces, por lo tanto, alguien creo que escribió algo al chat. No, ya. Por lo tanto, las leucemias agudas que vamos a ver englobadas en este grupo van a ser precisamente todas esas, las que surgen, ¿no? Y vamos a ver que son 7. Las 5 se puede dividir en A y B, pero bueno, en realidad es una leucemia. Esta es la clasificación de la FAB. La FAB, si recuerdan, es una clasificación morfológica. Entonces, tenemos las primeras 4, son las que surgen del mieloblasto. Hablando del mieloblasto específicamente, sería el precursor de los granulocitos, los eosinófilos y los basófilos. Entonces, la M0 es mieloblástica aguda con mínima diferenciación. Ahorita vamos a ver, vamos a irlas definiendo una por uno. La M1 madura un poco más, pero ya es mieloblástica aguda, ya está más diferenciada, pero no tiene maduración. Yo les pregunto, después del mieloblasto, ¿qué viene? Los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Pero no, luego del mieloblasto, sí, claro, pero luego del mieloblasto, en las etapas madurativas, ¿quién sigue? ¿El promielocito? El promielocito. Luego tenemos al... ¿Cuál sigue? Creo que era el metamielocito. Antes del metamielocito es el mielocito. Luego el metamielocito van de segmentado. A todas esas etapas después del mieloblasto son a las que se les denomina maduración. En la M1 vamos a tener puros blastos y menos de 10 células en diferentes etapas de maduración. Después ya viene la M2, que aquí le voy a cambiar algún día, ya no sería leucemia mieloblástica aguda con diferenciación, sino más bien con maduración. Ahorita vamos a ver los porcentajes. Y luego viene la leucemia promielocítica. Entonces, acuérdense, después del mieloblasto viene el promielocito. Si ustedes se fijan, estas primeras 4 leucemias como que van madurando, ¿no? Siguen siendo inmaduras, pero van un poquito más adelante. Luego tenemos la primera que viene del grupo de las combinadas. Si ustedes recuerdan, hay una célula madre bipotencial, ¿no? Entonces, cuando la célula madre bipotencial se convierte a leucémica, puede surgir una leucemia que tenga blastos de los dos. A la M4 se le llama mielomonocítica precisamente por eso, porque tiene mieloblastos y monoblastos. Ahorita vamos a ver los porcentajes. Luego la M5A ya es monoblástica o monocítica. Bueno, monoblástica la A, monocítica la B. Luego viene la M6, que sería la eritroleucemia, y la M7, que sería la megacariblástica. Y entonces ya aquí tenemos todas las series que surgen de la GEM. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ya para definirlas un poquito más específicamente, tenemos la primera que es la M0. Me voy a regresar un momento porque antes se me olvidó decirles algo. Entonces, toda esta clasificación es morfológica. En las leucemias agudas mieloides o mieloblásticas, tenemos 2 leucemias que requieren forzosamente de inmunofenotipo, que si somos francos, todas debemos hacerles inmunofenotipo, pero para estas 2 requerimos forzosamente hacer inmunofenotipo. Está muy, muy, muy fácil. Es la primera y la última. La primera y la última se pueden confundir
morfológicamente con otros tipos de leucemias. La M0, que ya dijimos que es con mínima diferenciación, es indiagnosticable, como decía yo, por criterios morfológicos, requiere de inmunofenotipo. Recuerden que el inmunofenotipo va a ser CD34 positivo, generalmente CD117 positivo, y para que digamos que es M0, se tiene que agregar el CD13 y o el CD33. Acuérdense que el CD33 es el que marca la GEM y el CD13 es de la línea granulocítica. Entonces, tiene que tener esos dos marcadores, tienen que estar negativos los marcadores linfoides. Y bueno, si tuviéramos microscopio electrónico y pudiéramos ver ultraestructuralmente las células, veríamos que estas células ya tienen mieloperoxidasa. No lo podemos ver con el microscopio normal, pero sí con el electrónico, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la mieloperoxidasa. Eso es la M0. Todas las leucemias se requiere, ¿alguien se acuerda qué porcentaje de blastos requerimos para decir que es una leucemia aguda? ¿Quién se acuerda? Que nos pide la... 20%. ¿Cuánto? 20%. 20%. Muy bien. Creo que fue Luis Antonio el que habló, ¿verdad? 20%. Necesito mínimamente 20% de blastos para diagnosticar una leucemia aguda. Bueno, esa es la M0. La M1. Aquí ya está, acuérdense que es mieloblástica, pero sin maduración. Aquí el criterio exigido es que haya ya positividad en los blastos a mieloperoxidasa. Antes se hacían tinciones de mieloperoxidasa. ¿Qué células tienen normalmente mieloperoxidasa? ¿Quién se acuerda? No. No estoy pensando si tienen los monos, pero no, es otra célula. Pero vas cerca, está cerca. Neutrófilo. Uh-huh. Los neutrófilos, los gránulos primarios, cuando se sintetizan sobre todo en la etapa de promielocito, son muy ricos en mieloperoxidasa. Entonces la M1 ya tiene cierto grado de diferenciación, pero no tiene maduración. Entonces, por eso, por la diferenciación que ya está bien establecida, ya tiene el 3% de mieloperoxidasa. Aquí, el criterio exigido es que haya una infiltración por blastos de 90% o más. Esta es la que pide más blastos. ¿Por qué? Porque no debe de tener más del 10% de maduración. Les decía, más del 90% de blastos, más del 3% de blastos positivos a mieloperoxidasa o negro sudán, que era otra tinción que antes se utilizaba. Y aquí me equivoqué, tengo problemas con el mayor y el menor. Aquí es menos del 10% de granulocitos en sus diferentes estadios madurativos. Es decir, yo cuento 100 células y menos del 10% tienen que ser mielos, metamielos, promielos, bandas y segmentados. ¿Sí? ¿Vamos bien? Aquí es donde se pone un poquito confusa la clasificación de la FAB. Es la más feíta. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Esa era la M1. Vamos a la M2. Aquí puse 30% porque estoy respetando la FAB, pero en realidad actualmente, desde hace ya, como antes del 2016, esa fue la última clasificación, pero ya tiene mucho que la OMS exige el 20%, como dijo Luis Antonio hace rato. Entonces, requiere vamos a decir, 20 a 89% de blastos mieloides. ¿Qué pasa si veo 91% de blastos mieloides? ¿Es M2? Digo, M1. Sería M1, exactamente. Para que sea M2 tiene que tener menos del 90%. Y más, aquí sí ya va más del 10% de diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ver, no sé, se me ocurre, 40% de blastos y luego voy a ver el resto, mielos, metamielos, promielos, y sigue siendo una M2. Para que no sea una M4, entonces tiene que tener menos del 20% de la serie monocitoide o monocítica. Aquí
Pongo esta translocación, es muy frecuente en la M2, es la 821 y es de buen pronóstico. Ahorita vamos a ver una tablita donde vienen las alteraciones citogenéticas más frecuentes. Entonces, esa sería la M2, que es con maduración. Leucemia aguda mieloblástica con maduración. La que sigue es la promielocítica. Aquí ya normalmente los blastos ya pierden el CD34 y marcan solamente CD33, CD13 y a veces CD14. ¿Sí? Constituyen el 10 al 15% de todas las leucemias agudas mieloides. Más del 95% de estas leucemias van a tener la translocación 15-17. Ahorita vamos a ver el oncogen. Esta leucemia, entre comillas, es de buen pronóstico. ¿Por qué digo entre comillas? Es una leucemia muy grave al diagnóstico. Los pacientes sangran muchísimo al diagnóstico. ¿Por qué? ¿Qué decíamos que estaban haciendo los promielocitos en esta etapa? ¿Qué sintetizan? Les acabo de decir hace unos momentos. ¿Qué gránulos? ¿Nadie? Los gránulos primarios, exactamente. Entonces, los gránulos primarios son ricos en mieloperoxidasa. Los promielocitos son unas células muy grandes que se destruyen en la circulación con mucha facilidad. Eso produce, la mieloperoxidasa daña el endotelio de forma generalizada y estos pacientes hacen cuadros de CID y fibrinólisis temprana. Entonces son pacientes que sangran muchísimo, ¿no? Es una leucemia muy agresiva al diagnóstico, pero si sobreviven la inducción a la remisión, tiene tasas de curación muy altas. De todas las leucemias agudas, esta es la que más se cura, vamos a decir. Y además ya hay terapia específica para ella, ¿no? Entonces, si no se mueren en la inducción, les va bastante bien, ¿no? Es más frecuente en adultos jóvenes, la mediana de edad de esta es 35 años, a diferencia de las demás que normalmente es más frecuente entre más envejecemos. Y bueno, síndrome hemorrágico al diagnóstico. Aquí lo que se pide es más del 20% de promielocitos. Los promielocitos van a ser atípicos, van a tener muchos bastones de Auer, van a estar muy, muy granulares. Si ustedes ven esta célula que está aquí, tiene muchos palitos o agujitas adentro. Sí, esos son los bastones de Auer. Entonces, esa fue la promielocítica. La que sigue es la M4, es la primera que es combinada, que es mielomonocítica. Volví a poner ahí 30% de blastos porque es lo que pide la FAB y estoy respetando la clasificación de la FAB como surgió, pero ahora con 20% de blastos ya es suficiente. Va a haber más del 20% de granulocitos en los diferentes estadios de maduración y esta es combinada, les decía yo. Aquí va a haber un componente de blastos, de mieloblastos, o sea, blastos mieloides, y otro componente de blastos monocitoides, ya sea, hay tres opciones, como ven aquí. Un componente monocítico en la médula ósea de más del 20% o en la sangre periférica más de 5,000 monocitos, solamente que tenga más del 20% de blastos, monoblastos más bien en la médula ósea, y bueno, podemos medir un lisosima en la orina, que viene de los monocitos, ya tampoco ya no lo hacemos. Y otra es que sea una M2, es decir, que no cumpla con más del 20% de blastos monocíticos en la médula ósea, pero que en la sangre periférica haya más de 5,000 monocitos. Entonces, con eso se convierte en M4. ¿Por qué creen que será importante establecer bien, vamos a decir, si es una M2 o es una M4? ¿Por qué se les ocurre que pueda ser importante? Tal vez para ¿Para el qué? tratamiento. Una es el tratamiento, muy bien. Normalmente las que contienen componente monocítico les agregamos al manejo otros medicamentos como el etopósido. Entonces, esa es una primera razón muy importante. Otra razón muy importante que pues no tienen ustedes por qué saberlo, se los voy a decir yo, es que es pronóstico.
La M4 tiene peor pronóstico que la M2 y además la M4 al tener un componente monocítico, recuerden que los monos se meten a los tejidos y se convierten en macrófagos, tienen un síndrome infiltrativo mayor y pueden infiltrar al sistema nervioso central, igual que la linfoblástica. Entonces, por todo esto es muy importante definir muy bien si es una M2 o una M4. Entonces, aquí existe, ya dijimos, un componente granulocítico que son los mieloblastos y un monocítico que son los monoblastos. Aquí con 20% es suficiente. Lo que les dije infiltra con mayor frecuencia el sistema nervioso central. Recuerden que los monos tienen diapédesis, ¿no? Entonces los monocitos pueden infiltrar. Y bueno, se ha asociado, cuando está ahí mucha eosinofilia, se asocia a una alteración citogenética de buen pronóstico, que es la inversión del 16. Ahorita las vamos a ver. Bueno, la M5, aquí la M5 ya vuelve a ser solamente monocítica, aquí lo que se requiere es que más del 80% de las células en la médula ósea sean de la serie monocítica. Puede ser M5A cuando es puros monoblastos o M5B cuando está más madura o diferenciada, ¿no? Y estos pacientes son es mucho más frecuente el síndrome infiltrativo, es decir, tienen esplenomegalia, adenomegalias, pueden tener infiltración gingival, pueden tener infiltración en la piel, ¿no? Hacer tumores en la piel. Y al ser las células, los monocitos muy grandes, son las células más grandes que tenemos en la circulación, se asocia a leucostasis. Leucostasis quiere decir que la sangre se pone así como atole, y entonces va a haber datos, puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser alteraciones de la conciencia por falta de circulación. En los niños, priapismo, ¿no? Ha habido pacientes que de plano tienen que abrir los cuerpos cavernosos y sacar sangre de que tienen priapismo de muy prolongado, ¿no? Entonces, la M5, conforme vamos subiendo en las Ms, va empeorando el pronóstico. La M5 tiene mal pronóstico. Sí, aquí está la diferencia, ¿no? Morfológica. La M5A son más monoblastos, la M5B son más monocitos, ¿no? Acuérdense que los monocitos, el núcleo puede agarrar la forma que quiera, son vacuolados, ¿no? Entonces, bueno, ahí está nada más para que vean la diferencia. La M6 es la eritroleucemia. La eritroleucemia da flojera porque hay que contar muchas células. Primero cuenta 100 y la primera condición para hacer el diagnóstico es que más del 50% de las células en la médula ósea sean eritroblastos. Entonces, ya que contaste 100, entonces vuelves a contar otras 100, pero ya no cuentas eritroblastos. Aquí tiene que haber más del 20%, ahí le voy a cambiar, 20% de blastos no eritroides, es decir, va a haber eritroblastos y mieloblastos. Esta es otra combinada, la M6. ¿Sí? Una proliferación leucémica mixta de serie granulocítica y eritroblástica. Se debe hacer diagnóstico diferencial con los síndromes mielodispásicos que vamos a ver la siguiente clase. Bueno, no. Las siguientes dos vamos a ver linfomas, la que sigue de esa. Representa el 4% de todas las leucemias agudas mieloides. De nuevo es bueno porque esta también es de mal pronóstico. En el inmunofenotipo la característica es que va a marcar glicoforina A. Y bueno, ya dije yo que es mal pronóstico. Estas son feas. ¿Sí? Y finalmente la M7. Recuerden que la M7 requiere de inmunofenotipo. El inmunofenotipo, se los digo de una vez porque no está anotado en las diapositivas en ninguna parte. El inmunofenotipo marca CD41 y CD42, que son la glucoproteína 1B9 y 2B3A, ¿no? Son los marcadores de las plaquetas. Más del 20%, vuelvo a decir, 20% de blastos en la médula ósea, y los blastos son megacariocitos. O megacardioblastos, más bien. Sí, representa el 8% de las leucemias agudas mieloides. De nuevo, es muy frecuente en los niños con síndrome de Down. Al ser una leucemia de la serie megacariocítica, el 40% de los pacientes van a tener una cifra de plaquetas normales. Se requiere el inmunofenotipo, ya les dije, 41 y 42. Y en esta tiene la característica de que el aspirado es muy difícil de obtener porque hay una extensa fibrosis de la médula ósea. Entonces el aspirado sale seco, le picas y no logras sacar médula. Generalmente terminan estos pacientes en biopsia de hueso y ahí es donde se establece más específicamente el diagnóstico. Ahí se hacen las tinciones.
¿Alguna duda de la FAB? No, doctora. ¿No? ¿Vamos bien? Yo sé que esto es tedioso para ustedes, nada más a las que les gusta el hemato les parece interesante. Al resto de la humanidad les es muy tediosa esta clase. Pero bueno, ya los dejo en paz con la morfología y nos vamos a la citogenética. Siempre les enseño esta y luego les enseño esta. Estas son las alteraciones citogenéticas más frecuentes dependiendo del tipo de la FAB. ¿Cuál se quieren aprender? ¿Esta o esta? La primera. Esta, ¿verdad? O sea, sí, estoy de acuerdo con ustedes. Hay muchísimas alteraciones citogenéticas, cada día encontramos más oncogenes que son mutaciones puntuales que no se ven en el cariotipo, ¿no? Acuérdense que el cariotipo me permite ver alteraciones estructurales, me permite ver translocaciones de lesiones, pérdidas, ¿no? A diferencia de ya los estudios como el FISH o los estudios como la PCR, que son mucho más específicos y me permiten buscar el oncogeno. Entonces, la M4, como se fijan aquí, tiene les puse dos alteraciones citogenéticas muy frecuentes. Una de mal pronóstico, que es la primera, que es esta que está aquí. La translocación 411, recuerden que cualquier cosa que altere el cromosoma 11 es de mal pronóstico. Entonces, bueno, la 411 es muy frecuente en la M4 y la inversión del 16, que es la M4 con eosinofilia. Esta pónganla en las buenas. En su tablita que les dije que hicieran, estaba en las de buen pronóstico. La M2 ya lo habíamos mencionado, que es la translocación 821. El oncogene está fácil porque es en inglés. Leucemia mieloide aguda, acute myeloid leukemia, 1. Y luego, diagonal, y esto es la translocación 821. Entonces está fácil, ¿no? Este es el oncogen de la translocación 821. Y la 1517 es la P, aquí siempre, en alguna día lo voy a corregir, es PML, porque es promyelocystic leukemia, y RAR alfa, que tiene que ver con el ácido holotransretinoico. Y bueno, este es el 95-96% de las pacientes con leucemia aguda mieloide M3 van a tener la translocación 1517. Es más, estos oncogenes los usamos para evaluar qué tanta enfermedad queda en el paciente, ¿no? Les pides el oncogen y si está presente, pues la leucemia está presente. Si ya está ausente, pues ya le hiciste, ¿no? Ya el tratamiento funcionó muy bien. Entonces, bueno, ahí está. Y bueno, esta también ya la vimos. Y finalmente, aquí tengo la clasificación morfológica con la inmunológica, es decir, con el inmuno. La M0, acuérdense que es muy con mínima diferenciación, tiene DR, tiene 34, 13 y puede tener de forma positiva o negativa, vamos a decir tenue, el CD33, igual el CD15. La M1, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la M1? Ay, no te escuchaste muy bien, pero dijiste sin maduración, ¿no? Acuérdense, el M1 es mieloblástica aguda sin maduración, va a tener DR, va a tener ya, sigue teniendo 34, el 13 ya bien, igual que el 33, y puede aparecer un poco el 11B. La M2, como ya tiene más maduración, empieza a perder el 34, conserva el DR, y ya tiene el CD13, el CD33 y el CD15. Luego la M3, acuérdense, el M3 es la promielocítica, ya no tiene los marcadores de inmadurez porque ya no es un blasto, pero tiene el CD13 y el CD33 y bueno, el 15. La M5, que puede ser A o B, puede o no puede tener, dependiendo si es A o B, el CD34, tiene el 13, el 33 porque es hija de la GEM, el 15 y el 11B. El CD14 aparecen las dos, en la M4 y la M5, que son las que tienen componente monocitoide. El monocito marca CD14. Entonces es la M4 y la M5. La M6 es la eritroleucemia.
Aquí tiene un 3, ¿por qué? Porque marca, el específico está acá abajo, es la glicoforina A. Y finalmente la M7, que es la megacariblástica, va a tener las glucoproteínas plaquetarias, que es la que les dije, CD41 y CD42. Entonces, bueno, esto lo usamos para clasificar las anemias. Digo, las leucemias, no las anemias. Esta vamos a ignorarla porque no sirve de nada. ¿Dudas o preguntas de las 3 clasificaciones? Están potentes. Creo que no, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a lo fácil, ¿no? Que son las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, al igual que en las leucemias linfoblásticas, van de la mano con la infiltración que tiene la médula ósea, ¿no? Va a haber citopenias, ¿no? Y las citopenias son las que nos van a dar los síntomas, ¿no? Síndrome anémico en el 80%, hay trombocitopenia que generalmente es grave, que causa síndrome hemorrágico en el 80 al 90% de los pacientes hay trombocitopenia. Acuérdense que la M3, y se me olvidó mencionar, la M4 y la M5 pueden hacer cuadros de coagulación intravascular diseminada. La M3 ya les dije por qué, ¿no? Por la mieloperox. Pero la M4, acuérdense que los monocitos tienen la capacidad de mostrar o de activar la coagulación porque tienen al factor tisular. Acuérdense que el factor tisular activa la coagulación por la vía extrínseca, entonces cuando hay muchos monos puede haber también coagulación intravascular diseminada y más síntomas hemorrágicos. Neutropenia, bueno, 30 a 50%. Dice, la mediana de cifra de leucocitos va a estar entre 15.000 y 20.000, obviamente puede haber mucho más, y la M4 y la M5 son las que más se asocian a hipertrofia gingival, adenomegalias, visceromegalias, porque tienen monocitos, ¿no? En el M3 ya dijimos, va a haber síndrome hemorrágico por la trombocitopenia, aunado a la coagulopatía, la que hacen el CID. Bueno, síndrome anémico, ya lo habíamos mencionado. Infiltrativo, adenomegalia, hepatosplenomegalia en la M4 y en la M5. Y bueno, las leucocitos están igual que en las linfoblásticas. 50% puede haber leucocitosis, 25% leucopenia y 25% pueden ser normales los leucos. Bueno, el diagnóstico ya dijimos, una citometría hemática que puede tener pancitopenia o bicitopenia con leucocitosis. En el frotis de sangre periférica les pueden reportar blastos. Si en la sangre periférica hay blastos, pues difícilmente va a ser otra cosa que no sea una leucemia aguda. Aquí se me olvidó cambiarle el título. El aspirado de médula ósea más del 20% de blastos, como lo dice la OMS, y si tiene bastones de Auer, bueno, es una leucemia aguda mieloide. Las tinciones especiales, que actualmente ya lo que hacemos es el inmunofenotipo y el estudio citogenético, ¿para qué me sirve? Decíamos, sobre todo en las mieloides. La nueva clasificación de la OMS no se las pongo porque son muchísimas leucemias y todo se basa en la citogenética, con alteraciones típicas, alteraciones no típicas. Hay una que es NOS, que no se clasifica o no se especifica, entonces ya más los hago pelotas, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve la citogenética? Para dar el pronóstico. Para el pronóstico. Y actualmente hay muchos medicamentos nuevos que se están utilizando como blancos, ¿no? Está la midostaurina, que es para el FLT3. Ahí ya hay muchos, obviamente cuestan un ojito en la cara, pero hay muchos medicamentos nuevos que son terapia blanco y que exactamente se basan en esto, ¿no? En las alteraciones citogenéticas de las células. El pronóstico, igual que en la leucemia aguda linfoblástica, va a haber factores pronósticos favorables y desfavorables. Aquí las leucemias mieloides las vamos a clasificar en 3 grupos de riesgo. Riesgo estándar, riesgo intermedio y riesgo alto, dependiendo de la alteración citogenética. Pero bueno, los factores pronósticos favorables sería una leucemia aguda mieloide primaria, es decir, que no venga de un mielodisplásico o de un paciente que haya recibido quimio. Cuando es eso, le llamamos secundaria. En niño, entre más joven,
mejor les va, ¿no? Niños y adultos jóvenes, que los leucos estén normales al diagnóstico, es buen pronóstico, que sea una M3 o una M4 con eosinofilia, o que tenga las alteraciones citogenéticas de buen pronóstico, que son principalmente estas, la translocación 821, la 1517, la inversión del 16 o la translocación 1616. Y como siempre, la respuesta al tratamiento es un factor pronóstico muy, muy importante, que es que respondan, RC es remisión completa desde el primer ciclo. La posibilidad de lograr la remisión completa en una leucemia aguda mieloide no es tan buena como en la linfoide. La linfoide en los niños, acuérdense, es muy alta, 80 y tantos %, en los adultos 70 y tantos %. Aquí baja un poquito más, 50-70%. Y una remisión completa sostenida 5 años es del 15 al 40%. Esta remisión completa sostenida 5 años va a depender mucho del tratamiento de consolidación que le demos a los pacientes. Las fases del tratamiento son muy similares: inducción a la remisión, consolidación o intensificación. Solamente la M3 lleva mantenimiento, el resto de las mieloides no. Y bueno, en la M4 y en la M5, algunos subgrupos de M3 vamos a dar, igual que en la linfoblástica, profilaxis al sistema nervioso central. Acuérdense que les metemos quimio, ¿no? La inducción a la remisión es exactamente igual que en las linfoblásticas. Lo que quiero es que desaparezca el cuadro leucémico, que haya menos del 5% de blastos en la médula ósea, que no haya blastos en la sangre periférica y más de 1000 neutrófilos. Aquí el medicamento estrella o la columna vertebral del tratamiento de las leucemias mieloides agudas es la citarabina. Últimamente hemos tenido mucho desabasto allí en el hospital, por ejemplo, de citarabina, y estamos en serios problemas porque las mieloides, ¿qué les hacemos? Entonces, normalmente en la inducción a la remisión ponemos citarabina, dosis bajita, entre 100 y 200 miligramos por metro cuadrado. Pueden ser 7 días, pueden ser 10 días de citarabina, y un antracíclico. Los antracíclicos son las quimios de colores. Hay varios, normalmente ocupamos o la daunorubicina o la idarubicina para la mieloide, ¿no? Son la dauno y la ida son naranjas. La epirubicina es roja, la mitojantrona es azul, son los antracíclicos. Después, ya que logran la remisión, lo que vimos en la diapositiva anterior, vamos a dar el tratamiento de post-remisión, que también se le conoce como consolidación o intensificación. Aquí mi objetivo es lo que les decía, prolongar la sobrevida y la remisión del paciente. Vamos a dar citarabina, pero a dosis altas. Les decía, en la otra era 100 miligramos o 200 miligramos por metro cuadrado. Aquí vamos a dar entre 1.5 y 3 gramos por metro cuadrado. Normalmente damos 4 días de citarabina, y con un antracíclico generalmente damos 2 días del antracíclico. Si es un paciente con mal pronóstico, una vez que logre la remisión, se tiene que ir forzosamente a trasplante, ya sea alogénico o autólogo. Y bueno, si tiene buen pronóstico, solamente le damos quimio y guardamos el trasplante por aquello de que recaiga. Pero si tiene alteraciones citogenéticas de mal pronóstico o tiene mal pronóstico, nos vamos al trasplante luego, como post-remisión. El tratamiento de continuación o mantenimiento, solamente en el M3 es en el que se da. En el resto de las leucemias agudas mieloides no ofrece mayor ventaja en la supervivencia. Es decir, agarraron a unos pacientes y les dieron mantenimiento y a otros no les dieron mantenimiento, y se dieron cuenta que al final, al seguirlos a lo largo del tiempo, les iba igual. Entonces se optó por ya no dar mantenimiento. Más que en la M3. En la M3, en la promielocítica, si ustedes recuerdan, aquí va a haber una alteración citogenética que es la 15-17. Al haber esta translocación, se deja de producir en los promielocitos el ácido holotransretinoico, que es el encargado de hacer que termine de madurar el promielocito y pase a mielocito y a metamielocito y a neutrófilo. Entonces, ahora se los damos vía oral, el ATRA, y generalmente estos pacientes, todos los promielocitos que estaban ahí de la leucemia, maduran, se convierten en neutrófilo, lo cual luego nos produce ciertos problemas como neumonía por neutrofilias, se ponen mal, pues.
Y ya finalmente estos neutrófilos que terminan su maduración mueren, como deben de morir, y les va muy bien a las leucemias. Hubo un tiempo en que se daba puro atra, pero los pacientes recaían, entonces ahora se da, normalmente le llamamos al esquema AIDA, porque es atra, que es el ácido transretinoico, o la tretinoína, más el antracíclico ida-rubicina. Entonces le llamamos al tratamiento AIDA. En la M4 y en la M5, les decía yo, podemos meter etopósido o tenipósido. Bueno, tenipósido ni tenemos aquí en México, pero les damos etopósido. Una quimioterapia muy fea, muy agresiva. Y eso es todo de las leucemias agudas mieloides. ¿Tienen alguna duda? Doc, yo tengo una, pero es así como muy, o sea, no es de esto, sino que cada cuánto tienen que ir a su tratamiento, cada cuánto se les aplica. Bueno, la inducción a la remisión es el primer tratamiento. Generalmente, la quimio en la mieloide son 7 o 10 días. En la linfoide pueden ser más dependiendo el esquema. Por ejemplo, el hipercebat son 4 días, el BFM son un poquito más, y además el Dana-Farber, por ejemplo, les das prednisona a 28 días. Bueno, en general, la primera quimio con todo y la recuperación se avientan un mes, más o menos. De ahí ya que se recuperan, entonces empiezan las consolidaciones. En la mieloide se pone la quimio, te esperas a que se recuperen, los dejas descansar una semana y les vuelves a poner. Entonces, más o menos es cada mes. En la mieloide te avientas unos 6 meses de quimio, así cada mes se internan y están internados unas 3 semanas. Y ya finalmente quitas la quimio. En cambio, en la linfoblástica pones la inducción y luego, por ejemplo, depende del esquema. El Dana-Farber, que es el que le damos a los niños, les vas poniendo las intensificaciones, que son 10 intensificaciones cada 3 semanas, y luego el mantenimiento, que son 2 años. Si no recaen en todo ese tiempo, ya terminan el mantenimiento y ya los pasas a vigilancia. No sé si contesto tu duda. Sí, Doc, muchas gracias. Alguien está alzando la mano. Sí, yo, doctora. Dime, dime. En los casos esos que dijo que se podía guardar el trasplante, ¿cuánto tiempo se puede guardar? No, guardar me refiero a, no es que te lo guardes en el mes, me refiero más bien a que no lo haces. En los pacientes que tienen una leucemia aguda mieloide de buen pronóstico, les das la quimio, les das sus intensificaciones y los vigilas. Si recaen, entonces vuelves a dar quimio, los metes en remisión y los trasplantas. Si nunca recaen, pues ya nunca los vas a trasplantar. ¿Sí? Ok, gracias, doctora. De nada. Doctora, ¿y la vigilancia por cuántos años se hace o por cuánto tiempo? Generalmente los vigilamos 5 años. Y si a los 5 años ya no hay, ya pueden decir que están libres. Pues podemos decir que ya están, a los 5 años generalmente los damos de alta. Es que quiero poner una pizarra ya. Generalmente los damos de alta, pero no están libres, o sea, hay recaídas tardías. Una recaída tardía es después de los 5 años de vigilancia. O sea, hay personas, por ejemplo, que tuvieron leucemia a los 4 o 5 años y de repente de adolescentes recaen. Entonces, pues nunca, se podría decir que nunca estás así totalmente fuera de, de peligro, vamos a decir. Sí, gracias, doctora. Ok, voy a poner. ¿Sí ven la pizarra? Sí, Doc. Sí, doctora. Ok, voy a hacer. Ay, no. Es que soy medio burris para esto. Ok. Bien. Vamos a empezar con esta. Vamos a decir que este es un blasto. ¿Sí? Entonces le voy a poner una antenita y otra. Ok.
Y quiero... Ya perdí los de texto. Eso es, gracias. Entonces, este tiene CD34 y tiene CD, ¿qué me gusta? CD10, ¿sí? Y quiero poner otra flechita. ¿Cómo hago otra flechita? Debí de haber puesto más flechitas. Y... no. ¿Cómo estaba yo poniendo las flechitas? Ya las perdí. Aquí está, gracias. Vamos a ponerle otras dos. Entonces, vamos a decir que este es el CD19. ¿Qué blasto estoy dibujando ahí? ¿Qué blasto es ese con esos 3 CDs que puse? Por el 19 es linfocito B, ¿no? El 19 es B, 10. Igual, ¿no? Ok. Entonces, este sería un linfoblasto B. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y qué pasa si aquí le pongo un CD33 a ese mismo blasto? 33, ¿qué marca? Que proviene de la GEM. Exactamente. Sería entonces un blasto ¿qué? No lo sé. Ok, estamos confundidos, ¿no? Sí, O sea, este blasto no estudió. ¿Están de acuerdo? Este blasto coexpresa marcadores linfoides, que sería el 10 y el 19, y marcadores mieloides, que sería el 33 y el 13. En la misma célula. ¿Están de acuerdo? sí, de acuerdo. Sí. Es una leucemia que le llamamos, están en el grupo de las híbridas. Y tiene dos nombres, bueno, las pueden conocer o las encuentran con dos nombres. Una leucemia bifenotípica o de fenotipo mixto. Vamos a ver que hay 3 grupos de leucemias híbridas. Este es el primero. Es un blasto que en la misma célula va a expresar marcadores linfoides y marcadores mieloides. ¿Sí? Ahora vamos a... oh, bueno, qué bonitas flechas. Entonces, aquí le pongo CD34. Este que estoy dibujando, ¿qué es? ¿Qué blasto es? El primero, el de arriba. También el linfocito B. Ese es un blasto, es un linfoblasto, lo hice linfocito B, exactamente. Y aquí a este le voy a poner CD34.
Un poquito más para allá. Eso es. Y le voy a poner CD33 y le voy a poner CD13. ¿El de abajo qué es? Un grano. Un blasto, como tiene 34, entonces sería un blasto, vamos a llamarle mieloide, ¿no? Este sería un mieloblasto y este sería un linfoblasto. El de arriba un linfoblasto y el de abajo un mieloblasto. A esta leucemia se le llama leucemia bilineal. ¿Sí vemos la diferencia entre una y otra? No. No, Doc. A ver, esta, la primera, donde el blasto expresa tanto en la misma célula marcadores mieloides y marcadores linfoides, pero en la misma célula, se le llama bifenotípica o de fenotipo mixto. Se han encontrado otro grupo de leucemias híbridas en la que en realidad el paciente es como si tuviera dos leucemias. Tiene unos blastos que son linfoides, solamente expresan marcadores linfoides en esa célula, pero hay otras células, otro grupo de células, otro grupo de blastos que expresa marcadores mieloides y a esta se le llama bilineal. En el segundo caso, el paciente es como si tuviera dos leucemias. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Más o menos me expliqué? Sí, gracias. Sí. Ya voy a, bueno, se va a quedar grabada en la clase, ya voy a regresarme a la presentación. Ahorita lo vamos a ver con letras. Siempre se los dibujo porque se me hace como que más didáctico. Y ya últimamente estoy dibujándolas mejor porque al principio me salían más gachas. Entonces, tengo las leucemias agudas híbridas. Son un grupo de leucemias agudas en el que un 10% o más de los blastos coexpresan antígenos linfoides y mieloides. Su frecuencia va desde tan baja de 0.6 hasta tan alta como 10%, y esta diferencia se debe a que, pues, conforme se fue utilizando más el inmuno, son leucemias que no se diagnosticaban inicialmente y ahora se están diagnosticando más. Ya les dibujé dos grupos, en realidad se distinguen tres grupos. La bifenotípica, que es la primera que les dibujé, en una sola población leucémica, o sea, una célula, se coexpresan marcadores linfoides y mieloides en más del 10% de los blastos. A eso se le llama bifenotípica o de fenotipo mixto. Y la leucemia bilineal se detectan dos poblaciones leucémicas, pero por separado. Una con características mieloides y la otra con características linfoides. Y esa es la bilineal. El último grupo es el de las leucemias agudas que les llaman con cambio de fenotipo. Yo a estas les llamo las bisexuales y a estas les llamo las infieles, ¿no? Aquí se va a producir una conversión del fenotipo mieloide al linfoide o viceversa, pero después de una recaída. Se los pongo así. Tengo un paciente y a mí, por lo menos en el hospital, hemos tenido, que yo recuerde en los últimos años, que ya estoy yo en la jefatura, recuerdo por lo menos 3 cambios de fenotipos y me tocó uno a mí todavía de adscrita, ¿no? Era un paciente a mí me tocaba ver las leucemias linfoblásticas. Entonces, estábamos tratándolo con leucemia linfoblástica, le estábamos dando el tratamiento de consolidación y en un aspirado, en el primero, yo dije, tiene blastos mieloides.
Pero dije, nada, son blastos de recuperación, no quise hacer mala onda, ¿no? Entonces, hay veces que dice uno, no, no lo vi, no lo vi, no lo vi, ¿no? Entonces dije, a mí se me hace que está recayendo mieloide. Para la siguiente consolidación se recuperó con puros blastos mieloides. Y a eso se le llama cambio de fenotipo. Hay quienes discuten que los cambios de fenotipo en realidad eran leucemias bilineales que no se diagnosticaron. Entonces, como le diste tratamiento para una, la otra recae. No hay forma de saberlo, ¿no? Porque, bueno, cómo te regresas en el tiempo y vuelves a sacar células de las originales, ¿no? Pero bueno, ese sería el cambio de fenotipo. ¿Dudas o preguntas? No, Doc. ¿No? ¿Seguros? Normalmente las bilineales o las híbridas las tratamos dependiendo de cuál sea el predominio. Por ejemplo, si el predominio es del linfoide, les damos inducción a la remisión del linfoide, consolidación de mieloide y mantenimiento del linfoide. O sea, vamos combinando los tratamientos. Son de mal pronóstico, estas leucemias son de mal pronóstico, recaen, son de difícil control, entonces sí, no les va así como que muy bien que digamos a estos pacientes. ¿Sí? ¿Seguros que no hay dudas? Preguntas, reclamos. Entonces, esta de cambio de fenotipo, doctora, ¿es exclusivamente después de una recaída? Sí, el cambio de fenotipo siempre es después de una recaída. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Creo que no, doctora. ¿No? No, Doc. Ok, bueno, entonces el video se queda en la sección de ustedes, ¿no? Entonces lo voy a subir como, entre comillas, una tarea a las otras dos secciones para que todos tengan acceso al video y los que no pudieron conectarse hoy a la clase, pues puedan verla, ¿no? Y ya los que no estén ahorita o los que tengan dudas, pues aclaramos las dudas el lunes. Necesitan ponerse a rezar con un santo que sea más bueno para que el próximo miércoles no me hagan lo mismo. ¿Vale? Todos rezamos al santo de nuestra devoción para que ya no me estén mandando al hospital los miércoles, ¿sale? Sí, doctora. Sí, Doc. Bueno, no cualquiera, porque el de la semana pasada no funcionó. El de los casos difíciles.